Bien, saludos a todos. Vamos a empezar o vamos a ver en este vídeo los logaritmos y las propiedades de los logaritmos. Los logaritmos es algo muy importante dentro del campo de las matemáticas y en general de todas las ciencias aplicadas también. Para los cálculos ha sido una herramienta fundamental. Quiero empezar también recordando que el inventor o principal de los logaritmos se llamaba John Napier, era un escocés que vivió entre los años 1550 a 1617. Es decir, que si nos hacemos una idea, pues fue contemporáneo de Cervantes en España y de Shakespeare en Inglaterra. Ese personaje inventó los logaritmos. Si nosotros vemos su nombre latinizado, es decir, puesto en latín, pues se le llamaba también Johannes Neper. Y del nombre Neper o apellido Neper se conoce el logaritmo neperiano, que es el logaritmo usado con base el número e. En inglés precisamente lo he buscado y se lee como Napierian o algo así como Napierian Logarithm. O sea, es decir, que ese Napier se conserva en inglés y nosotros tenemos la adaptación latina del Neper. Es similar, el logaritmo neperiano es similar, aunque algunos textos matemáticos hilan muy fino y dicen que no lo es, pero bueno, que no es exactamente igual. Pero vamos, es lo que normalmente se le llama el logaritmo también natural. Bueno, en relación a los logaritmos, pues como os he dicho al principio, fue una herramienta de cálculo muy importante desde el momento en que se inventó, que se desarrolló. Bueno, la historia del desarrollo de los logaritmos no solamente involucra a John Napier, sino involucra a varios matemáticos más que fueron afinándolo, ¿no? Pero una vez que ya se estableció y se difundió, pues con ayuda de lo que se llama las tablas de logaritmos, que eran unas tablas con los cálculos de los logaritmos por números decimales, ¿no? Entonces, logaritmo de 1, logaritmo de 1,01, logaritmo de 1,02, así se iba poniendo en una tabla todos los resultados. Las tablas podían ser más exactas y por tanto más extensas, y entonces se hacían auténticos libros con tablas de logaritmos, y con esas tablas pues se facilitaron mucho los cálculos a partir de su invención y durante los siglos, por tanto, 17, 18, 19 y 20. Y hasta la llegada de las calculadoras electrónicas y las calculadoras de bolsillo, que las calculadoras electrónicas aparecieron a mediados del siglo XX y las calculadoras de bolsillo aparecieron sobre el año 1975, la década de los 70 más o menos. Pues hasta ese momento los cálculos había que hacerlos a mano y se usaban las tablas de logaritmo, y los ingenieros usaban mucho también la regla de cálculo. Entonces la regla de cálculo es una regla con unas partes fijas y otras deslizantes, en la cual había señalado unas escalas logarítmicas de forma que, haciendo unas transformaciones y aprovechando las propiedades de los logaritmos, se podían hacer cálculos complejos con bastante precisión en muy poco tiempo. Entonces, claro, dice uno, bueno, si yo quiero sumar dos números, pues la suma de dos números no es difícil. Si quiero multiplicarlo, la cosa depende, si los números son grandes ya es algo más laborioso. Pero ¿y si quiero hacer una división así ya compleja de números con muchos decimales, o una raíz cuadrada, o una raíz cúbica? En fin, hay operaciones que realmente serían muy difíciles hacerlas a mano, con los algoritmos tradicionales. Entonces los logaritmos, como transforman los productos en suma, las divisiones las transforman en restas, perdón, en recta iba a decir, en restas, y las raíces las transforma en divisiones por números enteros, pues entonces era bastante rápido, con cierta habilidad, pues preparar la cuenta, consultar las tablas de logaritmo o hacer el movimiento en la regla de cálculo y sacar unos resultados, volver a
apañar las cuentas y entonces era muchísimo más rápido que los métodos o los algoritmos tradicionales. Por eso los logaritmos han sido tan importantes y tan prácticos hasta el siglo XX. Y ahora pues siguen siendo prácticos, claro, ya a nivel teórico siguen siendo muy prácticos, se siguen usando mucho para muchas fórmulas, aunque ya los cálculos propiamente dicho de los logaritmos los hacen las calculadoras electrónicas. Cualquier calculadora de bolsillo te hace un logaritmo en cualquier base de forma muy rápida y muy sencilla. Bueno, pues vamos a ver lo que es entonces un logaritmo. Recordamos lo que es un logaritmo, se supone que esto lo habéis visto en cuarto de la ESO y vamos a irlo viendo. Entonces tenemos un logaritmo tendría, se suele poner así, logaritmo en base a de b, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, qué significa esto? Bueno, pues aquí tenemos la base y, digamos, lo de dentro del logaritmo. Pues ese logaritmo en base a de b me va a salir un número. Y ese número x, ¿qué relación tiene entre a y b? Pues ese número x es aquel al que hay que elevar a para obtener b. Es decir, a elevado a x me debe salir b. Es una operación entre a y b que me sale un resultado x, que lo que estoy buscando es el exponente adecuado para elevar a ese exponente y que me salga b. Los logaritmos también se le puede decir que es como la séptima operación, ¿no? Entonces tenemos la suma y la resta, son dos operaciones, multiplicación y división, otras dos operaciones, la potencia y la raíz, otras dos operaciones, y luego llegan los logaritmos, yo lo llamaría como la séptima operación matemática. Bueno, pues de la propia definición de logaritmos, pues se puede sacar muchos ejemplos. Por poner varios, pues tenemos logaritmo en base 2 de 8. Diría, ¿a qué hay que elevar 2 para que me salga 8? Pues hay que elevarlo a 3, ¿no? Ya que 2 elevado a 3 me sale 8, ¿no? Si tengo logaritmo en base 5 de 25, eso es 2, porque ya que 5 elevado a 2 me sale 25, ¿no? Si tengo logaritmo en base 10 de 10.000, esto es igual a 4, porque 10 elevado a 4 son 10.000, ¿no? 10.000, lo pongo así con el puntito, bueno, eso da igual, ¿no? Bien, logaritmo en base, por ejemplo, 3 de 3 es igual a 1, ya que 3 elevado a 1 me sale 3, ¿eh? Es decir, siempre la base del logaritmo elevado al resultado me tiene que dar lo que yo metía dentro del logaritmo. Y ya pues ahí podemos ir poniendo y ampliando lo que uno quiera. Por ejemplo, logaritmo en base 4 de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque 4 elevado a 0 es igual a 1. Cualquier número elevado a 0, salvo el propio 0, pues entonces cualquier número elevado a 0 me sale 1. Cualquier número elevado a 1 se me queda el mismo. Entonces, bueno, eso ya lo veremos dentro de las propiedades, que ya lo veremos como una propiedad más, ¿no? Bien, hay una cosa que no he dicho en la definición de logaritmo y que me gustaría concretar, y es que la base y lo que le meto dentro del logaritmo tienen que tener unas ciertas condiciones, es decir, la base tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1, porque si no, no tiene mucho sentido. Es decir, si yo tengo logaritmo en base 1 de 1, ¿qué es? Logaritmo en base 1 de 1, ¿qué es? Porque si yo cojo y elevo 1 al cuadrado me sale 1, y 1 al cubo me sale 1, y 1 a la cuarta me sale 1. Entonces, ¿qué elijo? 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 800, negativo, ¿qué sale?
y logaritmo en base 1 de 7, pues no hay ninguna posibilidad porque 1 elevado a lo que sea nunca me va a salir 7, me va a salir 1. Entonces, esto no existe, ¿no? No existe ese número. Entonces, la base no podrá ser 1 y también le pedimos que sea positiva, porque si yo tengo un número, por ejemplo, negativo, por ejemplo, logaritmo en base menos 2 de, de no sé, de 8. Pues logaritmo en base menos 2 de 8, ¿cómo puedo yo elevar este número a algo para que me salga 8, que me salga positivo, ¿no? Pues voy a tener problemas, ¿eh? Entonces, porque si yo lo elevo al cubo, me sale menos 8, no me sale 8. Entonces, ¿podría encontrar algún número? Pues me parece que no voy a encontrar ningún número, por lo menos real, que me resuelva esta cuenta, ¿no? Y podría tener algunos problemas si yo tengo, por ejemplo, bueno, no, logaritmo en base menos 2, no sé, lo mismo, bueno, sí, de 1 eso sería 0, ¿no? Menos 2 elevado a 0 sería 1. Pero hay algunos que pueden salir, pero otros que no tienen por qué salir. Logaritmo en base menos 2 de menos 8 sería 3, ¿no? Pero no tendría mucho sentido este tipo de operaciones, ¿no? Bueno, también a la B le vamos a exigir que sea mayor que 0. Le vamos a exigir que sea mayor que 0. De hecho, si yo meto aquí un número negativo, no me sale, si la base es positiva, nunca me va a salir nada, ¿no? El logaritmo en base 2 de menos 4, pues no existe, ¿no? Eso no existe. Y también logaritmo en base 2 o de cualquier base de 0 no existe. Intentar buscar un número que al elevarlo a algo me salga 0 no me va a dar, ¿eh? No es que dice uno, ¿y 0? No, 2 elevado a 0 sería 1. Es decir, me va a salir 0 cuando el número de dentro del logaritmo es 1. Yo, por ejemplo, también en los resultados me pueden salir negativos. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 1/2, aquí tanto la base como lo de dentro son números positivos, aunque en este caso el 1/2 es más chico que 1. Bueno, pues esto es igual a menos 1. O sea, recordemos las propiedades de las fracciones de los exponentes negativos que decía 2 elevado a menos 1 es igual a 1 partido por 2 elevado a 1, en este caso 1 partido por 2. Entonces, por eso, si yo elevo 2 a menos 1, me sale precisamente 1/2. Por tanto, el logaritmo en base 2 de 1/2 es menos 1. Y al revés lo puedo poner también. Logaritmo en base 1/3 de 9, pues va a ser menos 2. Claro, porque si tengo 1/3 elevado a menos 2, esto es lo mismo que cuando tengo una fracción elevada a un exponente negativo, lo más sencillo es darle la vuelta a la fracción, o sea, 3 partido 1, y poner el exponente positivo. Bueno, esto sale 3 al cuadrado 9, partido 1 al cuadrado, que es 1, pues entonces esto va a salir 9. Luego, efectivamente, 1/3 elevado a menos 2 me sale 9. Y luego también, pues podríamos ponernos con raíces, ¿no? Logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de 5. ¿A qué hay que elevar 5 para que me salga la raíz cúbica de 5? Pues a 1/3. Recordemos que 5 elevado a 1/3 era lo mismo que la raíz cúbica de 5. Entonces así ya vamos teniendo bastantes ejemplos de lo que son los logaritmos y cómo se aplica la definición. Bueno, después de una pausa, pues continuamos con las propiedades de los logaritmos. Entonces, las propiedades de los logaritmos son muy importantes aprendérselas, ¿eh? Son muy importantes. Vamos a ir siguiendo el orden del libro. Por ejemplo, la propiedad 1 dice que dos números distintos tienen logaritmos distintos. O sea, si B es distinto de C, entonces logaritmo en base A de B
es distinto del logaritmo en base a de c. Y más concretamente, si a es mayor que 1, cuando la base es mayor que 1, entonces la función logaritmo es lo que se llama una función creciente. Estoy escribiendo entonces, tengo que tachar aquí. Entonces, si b es menor que c, entonces, vamos a quitar este entonces también. Bueno, si b es menor que c, entonces el logaritmo en base a de b es menor que el logaritmo en base a de c. Esto es lo que se llama una función creciente. Logaritmo en base a es creciente cuando a es mayor que 1. Pero esto sucede al contrario cuando a es entre 0 y 1. Eso no lo pone el libro, pero lo podemos poner nosotros. Si a está entre 0 y 1, pues entonces b menor que c implica que el logaritmo en base a de b va a ser mayor que el logaritmo en base a de c. Entonces, el logaritmo en base a es decreciente si la base del logaritmo está entre 0 y 1. Entonces, pues bueno, esas son propiedades de los logaritmos. Voy a poner aquí un ejemplito. Entonces yo tengo, pues logaritmo 8 es menor que 16, ¿verdad? Claro. Y el logaritmo en base 2 de 8, ¿qué sale? Pues 3, porque 2 elevado a 3 sale 8. Es menor que el logaritmo en base 2 de 16, que es 4. Entonces el logaritmo en base 2 de 8 es menor que el logaritmo en base 2 de 16. Y si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 11, por ejemplo, pues yo sé que como 11 es mayor que 8, pues el logaritmo en base 2 de 11 será mayor que 3. Y como 11 es menor que 16, el logaritmo en base 2 de 11 será menor que 4. Entonces el logaritmo en base 2 de 11 está entre 3 y 4, será un número decimal. No lo hemos comentado todavía, pero ya lo vamos comentando. Hemos hecho ejemplos en la página anterior de logaritmos que se podían sacar directamente de la definición. Pero claro, hay logaritmos, la mayoría de los logaritmos no van a salir exactos por la definición, sino que tendrán que salir un número decimal. Y si tenemos, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 11, pues yo no lo puedo sacar directamente de lógica por la definición, pero sí puedo ir razonando cuánto puede valer aproximadamente. Entonces, por ejemplo, puedo sacar que está entre 3 y 4. Bueno, continuamos con con el siguiente ejemplo, pues, o la siguiente propiedad, mejor dicho. La segunda propiedad me dice el logaritmo, si el logaritmo de la base, el logaritmo de la base es 1. O sea, el logaritmo en base a de a siempre vale 1, sea cual sea el a. Claro, tenemos que tener en cuenta que a siempre es positivo y distinto de 1, si no nos encontramos con una cosa muy rara como ya vimos en la página anterior. Entonces, con a, o sea, tenemos que a elevado a 0 es... perdón, me he confundido. Tenemos que a elevado a 1 siempre es igual a a. Entonces, el logaritmo base a de a es igual a 1. Bueno, la propiedad 3, el logaritmo en base a de 1 siempre es 0, porque a elevado a 0 vale 1. Esto también es una cosa que ya habíamos apuntado en la página anterior. Cuarto, el logaritmo en base a de b por c. Cuando yo tengo un producto dentro del logaritmo, cuidado, atención, que una cosa es el producto dentro del logaritmo, primero se hace el producto y luego se hace el logaritmo del producto, o tener producto de logaritmos que sería una cosa distinta, o un número por un logaritmo, que eso ya es diferente.
un producto dentro de un logaritmo. Bueno, pues eso se transforma en una suma de logaritmos, ¿eh? Entonces, logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. Entonces, ejemplo. Bueno, pues el ejemplo podría ser el siguiente. Vamos a ver. Tengo logaritmo en base 2. A ver. Logaritmo en base... vamos a poner en base 10. Vamos a suponer. Entonces, logaritmo en base 10 de 200 o de 2000, por ejemplo, logaritmo en base 10 de 2000, esto es igual a logaritmo en base 10 de 2 por 1000. Bueno, pues esto es igual a logaritmo en base 10 de 2 más logaritmo en base 10 de 1000. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿qué sacamos de esto? Pues el logaritmo en base 10 de 2, no sé de momento cuánto vale, porque ¿a qué tengo que elevar 10 para que me salga 2? Eso por lógica no lo saco. Pero el logaritmo en base 10 de 1000 sí lo sé, porque ¿a qué tengo que elevar 10 para que me dé 1000? 1000 es una potencia de 10, es 10 elevado al cubo. Luego, ¿a qué tengo que elevar 10 para que me dé 1000? A 3. Entonces, yo ya sé que el logaritmo en base 10 de 2000 es 3 más el logaritmo en base 10 de 2. Luego, es como si estos tres ceros, por el hecho de estar en base 10, estos tres ceros se me hubieran transformado en un 3 más un decimal. Esto, los que tenían práctica haciendo logaritmos en el siglo XX, ¿verdad? Haciendo logaritmos a mano, pues lo veían rápidamente, ¿eh? Cogían un número grande y lo transformaban en un número pequeño. Luego se iban a una tabla de logaritmos, sacaban el logaritmo en base 10 de 2 que estaba allí en la tabla, le sumaban 3 y ya tenían el logaritmo en base 10 de 2000. Es decir, la tabla no tenía todos los logaritmos, digamos, por ejemplo, de cantidades grandes, sino que tenía un rango de logaritmos suficiente para que el resto de los logaritmos se pudieran sacar fácilmente con mucha práctica de los que venían en la tabla. Bien, si no me equivoco, esto es aproximadamente, lo tengo en la memoria, 0,30103 y muchos decimales más. Luego, el resultado lo sacaban directamente y decían, bueno, esto es 3,30103 y no sé cuánto. Lo estoy diciendo de memoria, a lo mejor me estoy equivocando, creo que no, pero sería más o menos así. Entonces, sabiendo este, yo saco este rápidamente y por supuesto puedo sacar el logaritmo de 20.000, el logaritmo de 2 millones, el logaritmo de 2 por cualquier potencia de 10, lo saco rápidamente, viendo el número de ceros que hay, detrás del 2, y que se me transforma en un 3. Esto solamente sirve para los logaritmos base 10, que son logaritmos decimales que se usaron o se usan mucho. Bueno, una pequeña pausa y continuamos con las propiedades de los logaritmos. La propiedad 5 me dice el logaritmo de un cociente, o sea que si yo tengo el logaritmo en base a de b partido c, está el cociente dentro del logaritmo, pues esto es igual al logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c. Es decir, el producto se transformó en suma de logaritmos y la división se transforma en resta de logaritmos. De ahí viene esa utilidad que yo os he explicado al principio del vídeo, en donde operaciones quizá un poco complicadas, sobre todo si los números son grandes o tienen decimales, se transforman en operaciones más sencillas. Entonces una división puedo transformarla en una diferencia, en una resta, aplicando logaritmos. Y luego me voy a la tabla, hago las cuentas y luego regreso, me voy a la tabla y aplico lo que se llama el antilogaritmo y saco el resultado. Y esto, como estamos diciendo, antiguamente se hacía con mucha agilidad. Bueno, pues un ejemplo de esto, pues tenemos, por ejemplo, logaritmo en base 10 de 5. Pues logaritmo en base 10 de 5
¿A qué tengo que elevar 10 para que me dé 5? No me digáis un medio, no, por favor, no me digáis 0,5 o un medio, no, no, eso no es así. Vamos a ver, con un poquito de agilidad mental resulta que el 5 lo puedo poner como 10 partido por 2. Y esto sería igual a logaritmo en base 10 de 10 menos logaritmo en base 10 de 2. Entonces, logaritmo en base 10 de 10, esto es la primera propiedad, no, bueno, la segunda propiedad, esto es 1, exactamente 1. Y el logaritmo en base 10 de 2 resulta que os lo he dicho antes. Vamos a suponer, os he puesto 0,30103. Bueno, vamos a reducirlo a 0,3. Entonces, si yo me sé el logaritmo de 2, logaritmo en base 10 de 2, puedo sacar directamente el logaritmo en base 10 de 5. Y entonces, esto sería aproximadamente, vamos a poner aquí aproximadamente 0,7. Que no es 0,7 exacto, sería 0,69 y no sé cuántos decimales más, pero vamos, redondeando es 0,7. Entonces, pues como decimos, antiguamente se tenían este tipo de transformaciones, se hacían de forma rápida, porque se tenía mucho manejo con los logaritmos. A vosotros os resulta un poco raro, un poco extraño, pero una vez que se le coge el tranquillo, como se suele decir, pues no es difícil. La propiedad 6 te dice que el logaritmo en base a de b elevado a n, el logaritmo de una potencia, o sea, tengo algo elevado a n, pues es igual al logaritmo en base a, o sea, la potencia se baja adelante, se pone n y se multiplica por el logaritmo. Esta multiplicación está fuera del logaritmo. Cuidado, no tiene nada que ver con la multiplicación que estaba dentro del logaritmo de la página anterior, ¿no? Entonces, el exponente sale fuera. Entonces, pues, bueno, siguiendo, os pongo un par de ejemplos. Yo tengo, pues, lo que ya hemos visto, ¿no? Tengo logaritmo en base en base 2 de 2 elevado de 16. Pues si tengo logaritmo en base 2 de 2 elevado a 4, llego aquí y digo, ¿a qué tengo que elevar 2 para que me salga 2 elevado a 4? A 4. Entonces el resultado sería 4. Pero también puedo decir, si no me acuerdo de eso o la definición me resulta un poco rara, digo, aquí hay un exponente, lo saco fuera y entonces me queda logaritmo en base 2 de 2. Y el logaritmo en base a de a siempre vale 1, luego 4 por 1, que son 4, que era lo que yo esperaba desde un principio, ¿no? Eso se puede hacer así. También podemos hacer lo siguiente, podemos decir logaritmo en base 10 de 8, seguimos con el logaritmo en base 10, pues igual al logaritmo en base 10 de 2 elevado al cubo. Entonces 3 puede salir fuera, 3 por el logaritmo en base 10 de 2. Y como el logaritmo en base 10 de 2, voy a poner aquí aproximadamente igual, es 0,3, pues esto es 3 por 0,3, luego esto es aproximadamente igual a 0,9. Entonces, basándome en el logaritmo en base 10 de 2, pues puedo sacar el logaritmo en base 10 de 8, el logaritmo en base 10 de 5 y voy rellenando logaritmos de números intermedios. Así se puede usar esta propiedad, un ejemplo de cómo se puede usar. Bien, tenemos la propiedad 7. Si tengo el logaritmo en base a de una raíz enésima de b, pues esto como la raíz enésima es un exponente fraccionario, es como si fuera b elevado a 1 partido por n. Esto es como si fuera b elevado a 1 partido por n. Pues aplicando la propiedad 6, cuando tengo b elevado a algo, ese algo sale fuera, multiplicando. Pues este algo saldría fuera. Luego tendríamos 1 partido por n por el logaritmo en base a de b. O sea, podemos ponerlo si queréis así. O sea, multiplicar por 1 partido por n es lo mismo que dividir todo por n. Da igual ponerlo así, da lo mismo. Entonces, el índice de la raíz sale
dividiendo al logaritmo. Bien, bueno, y ya la última propiedad que es muy importante, el de cambio de base. La propiedad de cambio de base es muy importante, ¿por qué? Porque me permite tener solamente una base y tener, por ejemplo, una calculadora con el logaritmo en una sola base y poder calcular el logaritmo en cualquier base con esa base de entrada, ¿no? Es decir, yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base, bueno, lo voy a poner distinto, ¿cómo lo voy a poner aquí? Por ejemplo, logaritmo en base b de c, logaritmo en base b, ahora la b y la c son diferentes. En una base diferente, pues es igual al logaritmo en base a de c partido logaritmo en base a de la base b, esta que yo tengo aquí. Entonces, eso quiere decir que si conozco, si se hace el logaritmo en una base cualquiera a determinada, si me dan otra base distinta, pues aplico esta fórmula y me voy al logaritmo en esta base determinada. Las calculadoras tienen normalmente dos teclas de logaritmos. Las calculadoras científicas. Las calculadoras científicas tienen dos teclas de logaritmo, que son el logaritmo que pone así log y el logaritmo que pone ln. Este es el logaritmo en base 10 y este es el logaritmo natural o neperiano en base el número e. El número e es aproximadamente 2,718 y un montón de decimales más. Esto es lo que se llama el logaritmo neperiano, también se le llama logaritmo natural. También se le llama logaritmo natural. Bueno, pues tiene dos teclas, la mayoría de las calculadoras científicas tiene dos teclas. Las nuevas calculadoras científicas que están sacando ya tienen una tecla en donde tú le puedes especificar la base. Bueno, en realidad, si quisiéramos ahorrar, con una sola tecla sería suficiente. Con esta o con logaritmo en otra base sería suficiente, porque esta fórmula me permite poner cualquier base apoyándome en una base conocida. Entonces, si yo solamente tuviera la tecla del logaritmo en base 10, con eso sería suficiente para calcular el logaritmo en cualquier base aplicando esta fórmula. Entonces, claro, si yo tengo, por ejemplo, bueno, voy a hacer una pausa y voy a pasar la página. Bien, seguimos. Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 7, digo, ¿cómo puedo calcular eso? Y tengo una calculadora científica de estas normales o más bien un poco más antiguas, en donde viene solo la tecla del logaritmo decimal y la tecla del logaritmo neperiano. Pues puedo decir que esto es el logaritmo en base 10 de 7 partido logaritmo en base 10 de 5. Y entonces uso la tecla del logaritmo decimal. Bueno, normalmente cuando se pone logaritmo y no se especifica la base, vamos a considerar, por ejemplo, pongo logaritmo de 7, esto es lo mismo que decir logaritmo en base 10 de 7. Si no se especifica la base, vamos a considerar que es la base 10. Bien. Y luego el logaritmo neperiano, que lo ponemos así abreviadamente, que es el logaritmo en base del número e, pues podríamos usar la tecla del logaritmo en base 10 o usar la tecla del logaritmo neperiano y hacer esta cuenta, logaritmo neperiano de 7 partido logaritmo neperiano de 5. Entonces, con cualquiera de las dos teclas me sale exactamente lo mismo. Si lo hago, vamos a poner el resultado. Bien, voy a hacer una pausa aquí.
Bueno, ya tengo aquí hecho los cálculos. Entonces, lo he hecho con la calculadora. El logaritmo en base 10 de 7, el logaritmo decimal de 7 me sale 0,845. El de 5 me sale 0,698. ¿Os acordáis que salía casi 0,7? Pues 0,698. Hago la división y me sale 1,209. Si aplico logaritmo neperiano, pues el logaritmo neperiano de 7 me sale 1,945. No sale lo mismo que este de aquí arriba, sale una cosa distinta. El logaritmo neperiano de 5 me sale 1,609. Me sale diferente a lo de antes. Pero al hacer la división me sale exactamente el mismo número, 1,209, etcétera, ¿no? He puesto punto suspensivo, aunque creo que en la imagen no se ve demasiado bien, pero bueno, punto suspensivo. Bien, entonces ese resultado es el logaritmo en base 5 de 7 hecho con la calculadora. Puedo usar este camino, puedo usar este camino, el resultado final es el mismo. Bien, con eso, pues más o menos tenemos explicado las propiedades de los logaritmos. Entonces, bueno, hay algunos ejemplos que me interesaría comentar, ¿no? Simplemente, si por ejemplo tenéis, dice, bueno, te dice, si el logaritmo de b, logaritmo en base 5 de b es 0,6 y el logaritmo en base 5 de c es 0, o 1,3, ¿no? Vamos a suponer que te dicen logaritmo en base 5 de b 0,6, logaritmo en base 5 de c 1,3, pero no te piden que calcule b y c, sino te piden que aplique las propiedades de los logaritmos para averiguar cuánto es el logaritmo en base 5 de, por ejemplo, 25 por la raíz cúbica de b partido a c elevado a 4. Vamos a suponer que te piden que hagas esta cuenta sabiendo cuánto es el logaritmo en base 5 de b y cuánto es el logaritmo en base 5 de c. Bueno, pues esto lo que hay que hacer es descomponerlo aprovechando las propiedades de los logaritmos. Entonces, logaritmo en base 5 de 25 por la raíz cúbica de b partido c a la cuarta. Bueno, nosotros vemos esta cosa, ¿qué es lo primero que podemos descomponer? Primero, lo que domina es la división. Pues esto es igual al logaritmo en base 5 de 25 la raíz cúbica de b, que es lo que está arriba, el numerador, menos el logaritmo en base 5 de c elevado a 4. Es decir, el logaritmo de una división es cociente de logaritmos. Bien, una vez que ya hemos hecho esa descomposición, perdón, cociente, resta de logaritmo, lo he dicho mal, resta de logaritmo. Una vez que he hecho esa descomposición ya voy a cada cosa. Aquí hay un producto, luego esto se me descompone en una suma, logaritmo en base 5 de 25 más logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de b. Y esto, pues puedo ya, como es una potencia, puedo sacar el 4 menos 4 por el logaritmo en base 5 de c, ¿vale? El logaritmo en base 5 de c, esta cosa ya sé lo que vale, vale 1,3. Me voy a esperar un poco, lo voy a poner después cuando lo tenga ya todo descompuesto. Entonces, voy a esperar un poquito, esto ya lo podría poner, pero me voy a esperar un poco, logaritmo en base 5 de 25 más, aquí hay una raíz cúbica, las raíces salen como una división, lo voy a poner como un cociente, 1/3 por logaritmo en base 5 de b menos 4 por logaritmo en base 5 de c. Bien, como estas cosas ya sé lo que vale, el logaritmo en base 5 de 25 es 2, porque para que me salga 25 tengo que elevar 5 a 2. El 1/3 se quedaría tal cual, y el logaritmo en base 5 de b, esta cosa de aquí, me la daban de antes, es 0,6, y esta cosa de aquí es 1,3, me lo daban los datos.
Bien, entonces esto es un tercio más por 0,6 menos 4 por 1,3, ¿no? Entonces esto sería igual, bueno, esto ya se hace la cuenta, 2 más un tercio por 0,6 es más 0,2, menos 4, 1,3 pues serían 12, serían 0,3, 0,325 puede ser, 0,325. Me voy a arriesgar y lo voy a poner de cabeza. Si está mal, pues lo repasáis. Entonces 2,2 menos 0,325 sería algo así como 1,875. Me estoy arriesgando, lo estoy haciendo de cabeza. Bueno, pues creo que eso es lo que saldría, ese sería el resultado final, de toda esta operación, ¿no? Muy bien, hasta aquí este vídeo. Disculpa que se haya hecho un poco largo, ¿no? Vosotros lo partís en las partes que haga falta. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.